versículo 15, 17 dice así: por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el segundo cielo. Esa es la traducción correcta. Y así estaremos con el Señor. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Haciendo énfasis en lo que decía, todo ministro, algo se está pasando, todo ministro, gloria a Dios, el énfasis de todo ministro evangelista, todo y cristiano, siempre debe de ser ganar almas para Cristo. Y no irnos con las manos vacías. El deseo número uno de cada persona que se convierte, en primer lugar, es ganar su familia. Y después ganar vecinos, amigos. La idea es que usted, cuando tenga que irse con el Señor, no se vaya solo, a que deje un fruto. Ese debe ser el énfasis. Yo recuerdo que recién convertido, cuando yo me convierto a los 16, antes de cumplir 17 años, a través de una visión, el Señor se me apareció en un campamento, por cierto, no cristiano, un campamento de jóvenes de scouts, y allí yo tuve mi propia experiencia. 3 días después de esa experiencia, yo busqué una iglesia. Era una iglesia pentecostal de asambleas, humilde, en mi pueblo de nacimiento. Y allí fui esa noche. Nunca había ido a una iglesia evangélica. Era mi primera experiencia a una iglesia evangélica. Llegué porque un primo hermano, era el primero en la familia que se había convertido. Y era ¿cómo se dice? La comida de todos los días en la familia. Que se criticaba duramente a este muchacho por haberse hecho evangélico. Así que yo voy a ser el segundo, y sobre todo mi papá, que venía ya de la cepa de la familia muy conocida ya de nuestro pueblo, los Bolaines, que vienen más de origen judío, mezclado con otra familia judía. Y siempre mi papá decía, y siempre me señalaba a mí: espero que ni uno de ustedes se le ocurra hacer eso, porque el que se le ocurra hacer eso va a ser desheredado de inmediato. Y se expresaba muy feo de los evangélicos. Y voy a ser yo en todos los hermanos el que me voy a convertir en una visión. 3 días después voy a buscar a ese primo, y le llegué con donde él y le dije: primo, yo necesito recibir a Jesús. No sé cómo hacerlo, pero yo necesito. Y él me dijo: siéntate aquí en la banca y hay un predicador invitado. Cuando el predicador termine, él va a decir que si hay alguien que quiera recibir a Jesús, entonces tú levantarás la mano y allí en adelante vas a seguir las instrucciones que él te dé. Así que yo me senté en una banca atrás
La verdad no sé de qué predicó, porque yo estaba tan desesperado porque ese predicador terminara lo más pronto posible y que hiciera llamado. Y así que llegó el momento que el pastor termina y dice: ¿hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús? Y de inmediato yo levanté mi mano. Él dijo: ven para acá. Y salgo caminando en la iglesia en medio, y todo el pueblo y todos conocían que era un joven líder estudiantil, que estaba todo el movimiento de la revolución de Nicaragua. Así es que de momento todos en la iglesia comenzaron a murmurar quién era el que se venía convirtiendo. Era un líder estudiantil. Y cuando paso adelante, el pastor puso sus manos sobre mí. Y cuando él puso sus manos sobre mí, yo empecé a sentir como que me echaban líquido, pero caliente, de agua hirviendo, caliente. Y aquel líquido caliente comenzó a bajar sobre todo mi cuerpo, completamente, hasta llegar a las palmas de mis pies. Cuando aquello caliente invadió hasta la palma de mis pies, yo comencé a hablar en otros idiomas. Yo quería hablar español y no podía hablar español. Estaba hablando en otros idiomas. Era el bautismo del Espíritu Santo. Tenía un reto grande. Lo primero era qué iba a pasar con el movimiento revolucionario cuando ya sabían que yo me había hecho evangélico. Podía significar muchas cosas, entre ellas mi propia muerte, y dos, mi familia. Así es que le dije esa misma noche al pastor Oscar Matute, que ya está con el Señor, y le dije: necesito, ¿qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante? Y ellos dijeron: el siguiente paso es bautizarse. Yo dije: yo necesito bautizarme ya. Entonces estaban los ancianos de la iglesia, líderes, y dijeron: el reglamento de las asambleas de Dios es que tiene que pasar 3 meses para aprenderse el gobierno de disciplina. Y dije: no puedo, tiene que ser ya, porque yo tengo que presentarme a mi familia y a la organización totalmente seguro de mi paso que tomé. Entonces, ahí reunidos los ancianos, dijo el pastor: si el Espíritu Santo lo ha bautizado, ¿quiénes somos nosotros para que pongamos obstáculos para bautizar? Entonces uno de los líderes, que a veces los líderes son muy más herméticos, ¿verdad?, dice: bueno, hagamos una prueba entonces, bauticémoslo el otro domingo, pero que el jueves comparezca con nosotros, le vamos a dar el librito de gobierno de disciplina y le vamos a hacer un examen. Si él pasa el examen el jueves, el domingo lo bautizamos. Pues yo ya era un estudiante universitario. Lo que más lee uno, yo recuerdo que yo aprendí a leer a los 3 años y medio. A los 9 años yo ya me había leído enciclopedia. Leerme un librito así chiquito del gobierno de disciplina, eso era nada. Así es que el jueves yo me presento para eso, y el siguiente domingo recibí el bautismo en agua. Y mi pasión número 1 era ganar las primeras almas. Y el alboroto pues se armó en mi propia escuela donde estaba, colegio. Ahí se alborotaron todos ellos, los líderes, los muchachos que formaban parte del equipo. 8 de ellos se convirtieron en los primeros 14 días. En los primeros 14 días ya tenía mis primeras 8 almas ganadas para el Señor. El pastor dijo:
que ante el testimonio y el alboroto que se había armado en la ciudad, él dijo: hijo, yo quiero que prediques tu primer mensaje. Aprovechando eso, tenía 14 días de convertir, y prediqué el primer mensaje a los 14 días de convertido, y ganamos 23 almas para Cristo. Sí. Hoy en día, en su totalidad mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, toda mi familia, toda la familia ha sido ganada para Cristo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Me leí un libro en los primeros 3 meses de convertido, un libro misionero, escrito por un misionero de Francia. Y el misionero hablaba algo que nunca se me olvidó. Él decía: ¿cuál es el milagro más grande que Satanás no puede imitar? El escritor decía que todos los milagros Satanás los puede imitar, pero hay un milagro que Satanás no puede imitar, y es el milagro de la salvación de un alma. Eso no lo puede hacer Satanás. Cuando yo leí eso que decía ese misionero, y él comienza a decir en su libro que Dios ama a los ganadores de alma, y da la cita, uno de los salmos, y el proverbio número 1 del judaísmo, del libro del Talmud, dice que el que gana un alma salva al mundo. Y allí se da la referencia de los rabinos que dicen: los ganadores de alma son muy amados por Dios. Ganar alma. Y él decía eso, uno decía: el que gana alma es muy amado por Dios. Y luego decía: el secreto de permanecer siempre en la gracia de Dios. El siguiente paso, decía él, es el temor de Jehová en tu corazón, que nunca se aparte. Si nunca se aparta el temor de Dios en tu corazón, siempre Dios va a estar contigo. Salomón dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y la tercera decía: si quieres que Dios nunca se aparte de la par tuya, y es parte de lo que me inspiré en este libro que hablo profundo, Camino al Falso Profeta. Parte de lo que me inspiré, e hice un estudio, análisis profundo. ¿Quién está con Cash Luna? ¿Quién está con Guillermo Maldonado? ¿Quién está con todos estos elementos que caminan con guardaespaldas y que son intocables, que nadie los puede tocar? ¡Santo! ¿Quién está con ellos? Hice el estudio en profundo y lo agarré de ese libro, en aquel entonces recién convertido, y nunca se me olvidó. Él dijo: el tercer secreto, él dice, siempre ser humilde. La palabra humildad no quiere decir que usted ande de trapajoso o que usted no pueda tener un bonito carro. No es eso lo que dice la palabra humildad. Humildad es que usted sea una persona accesible, que nunca se crea superior a los demás. Esa es la palabra humildad. Y decía él: el tercer secreto es ser humilde, porque cuando eres humilde como ministro, entonces el Señor siempre va a estar contigo. El hermano del Señor llamado Jacobo, y en la Biblia Santiago, dice que Dios da gracia a los humildes. Y aquí lo hice, pero en el original en hebreo, aquí en el libro, donde dice: pero no soporta, el original dice, pero no soporta al soberbio. Miren lo que dice el original: pero no soporta al soberbio, ni tenerlo cerca, ni siquiera mirarlo de reojo.
Eso es lo que dice el original. Santo. Santo Dios. Santo. Aleluya. Cristo vive. Cuando yo veo a este señor, conozco, disculpe que hable así, tenemos todo el tiempo esta mañana. Santo. Conozco a un evangelista, ya señor, lo conocí, de origen puertorriqueño. Y él me dijo, yo estaba en Florida, en Miami, y fui al mercado de Miami, mercado al estilo de los latinos allí. Y allí dijo, estaba un hombre vendiendo clavos y tornillos. Y tenía una labia para vender. Usted sabe que en el mercado, si usted quiere vender, ¿qué tiene que tener? Si no tiene labia, no vende. Santo. Y si tiene una labia para vender. Y dijo el evangelista, y comenzó a llorar. Cometí un error, le dijo, y comenzó a llorar. Allá lo conocí en Atlanta. Dijo, yo miré ese vendedor, cometí un error. Le dije, si tú te haces evangélico y predicador, vas a ser rico y famoso. Dijo, ese fue mi error. Nunca debí de haberle dicho eso. Aquel hombre dijo, cuando yo le dijo eso, me agarró al dedillo lo que yo le dije. Me dijo que lo llevaron a la iglesia. Se reconcilió porque supuestamente ya era de allá de Honduras. El hombre dijo, fue miembro de una iglesita americana. Cuando empezó a agarrar alas con un programa radial por su labia, no aceptó la cobertura de su pastor. Se rebeló contra su pastor americano y formó su propia iglesia llamado el Rey Jesús. Y comenzó a crecer con la labia que tiene de una manera descomunal. Y un día dijo, yo fui a visitarla porque estaba alegre, era su padre en la fe. Y cuando llegué al templo el Rey Jesús allí en Miami, me miró así como a 20 metros. No me dejaron pasar los guardaespaldas. Dijeron los guardaespaldas, no puedes acercarte a él. Y yo le miré y le dije, Guillermo, ¿te acuerdas de mí? Que lo miró de lejos y le dijo, ¿tienes cita conmigo? Santo, aleluya. ¿Tienes cita conmigo? Y le dijo, perdón. Ah, no, tienes que tener 15 días de cita para que puedas hablar conmigo. Y dio la vuelta y se fue. Cuando antes de convertirse era un vendedor de clavos. Aleluya. Cuando llegó a Estados Unidos, llegó en un vagón de un barco como inmigrante, hasta con otro nombre. Ahora se vuelve intocable con guardaespaldas. Y esa es la gente que ustedes idolatran. Porque somos Aleluya. evangélicos los que los idolatran. Porque cuando viene a Cancún, cuando viene a Playa del Carmen, los evangélicos se vuelven enloquecidos por querer ver a ese hombre. En el 2011 tuve el privilegio de estar en la casa de uno de los médicos más famosísimos de Guatemala. Famosísimo. ¿Por qué? Porque él ganó el premio, uno de los premios científicos sobre el café. Él demostró que quienes toman 3 o 4 tazas de café puro tienen 9 beneficios del café, y demostró que por alguna razón todavía, y acaba de salir hace 3 semanas, por cierto, hace unos 2 meses, un documental en CNN científico, diciendo la mismísima pregunta que me dijo este médico científico. Me dijo, y por alguna razón inexplicable, a la mujer que toma 3 o 4 tazas de café puro le alarga los años, y no sabemos por qué. Cuando él me decía eso, yo me acordaba de la anciana viejita de mis
mi abuela, yo no sé si se acuerdan ustedes de las viejitas de aquí, que tenían el calcetín, ¿recuerdan? Así le decían, el calcetín, el chorreadero. Amén. Chorreando el café chorreado. Y mi abuela pasaba todo el día tomando café sin azúcar. Y murió de 90 y resto de años, y murió de cualquier cosa menos de cáncer. Santo. Murió de cualquier cosa menos de cáncer. Bueno, allí estoy hablando con este médico. Y me dice, hijo, allí sentado en su mesa en su casa, me dijo, hijo, yo era miembro de una iglesia tal, que por cierto es la primera iglesia apóstata de Guatemala. Y me dijo, y era uno de los riquillos de la iglesia, junto con otro grupo de personas ricas de Guatemala. Y entonces dijo, una vez llegó a mi oficina un vendedor de seguro, era un joven vendedor de seguro, y me dijo, ese joven, me dijo, tenía una labia, pero una labia, me dijo, que yo siendo médico me vendió un seguro de vida. Santo. Santo. Y ahí dice que labia tenía, mira. Y entonces yo le dije a ese joven, Dios mío, si tú llegas a ser un predicador, vas a arrastrar multitud de gente con esa labia que tienes. Pero yo se lo dije, dijo, de corazón, no con otra intención. Dijo, un día aquí donde está sentado usted aquí, por eso lo quise sentar aquí. Aquí estuve sentado con él. Él dijo, su padre es de origen, era chino, su mamá guatemalteca. Y dice que allí sentado le dijo, doctor, le dijo, quiero compartir una experiencia contigo. Cuando mi padre está muriendo, a mí me llevan al lecho de su muerte. Y mi padre me dijo, hijo, yo voy a morir. Y tengo este libro. Este libro es el libro sagrado de los budistas. Se llama el libro de Confucio. Por favor, léete bien este libro, porque si tú agarras lo que dice ese libro, el libro te enseña cómo hacerte rico y famoso utilizando la religión. Y me dijo, doctor, y vaya que el muchachito sí se aprendió la lección. Porque mire quién es ahora, me dijo. El muchacho, dijo, se convirtió en la iglesia donde yo voy, que ya era una iglesia apóstata. Y el pastor general dijo, como vio que tenía labia y era educado, decidió darle a todo el grupo de los ricos como célula a él. Y aquí en mi casa nació con todo el grupo de los ricos, y aquí en mi casa él dijo que formaba su propia iglesia con toda esa gente y se rebeló contra su pastor. Y nació la iglesia Casa de Dios, producto de una división. Como Maldonado, producto de una división. Y recuerde lo que dice la Biblia: árbol que nace torcido. Recuérdelo eso. Y recuerde que también el mal árbol da fruto. ¿Sabían eso ustedes? Por supuesto que sí. Vayan al campo y van a ver a veces árboles con montones de frutos que ni las palomas se los quieren comer. Pero da fruto. Solo que es fruto malo. Pero da fruto. Estoy hablando del señor Guillermo Maldonado. Perdón, Carlos Luna. Se volvió tan famoso que hoy camina 12 guardaespaldas en Guatemala. Los 12 guardaespaldas con ametralladoras, al estilo gángster. Y esa es la gente que ustedes los evangélicos idolatran. Santo, aleluya. Cuando la Biblia dice
que Dios da gracia al humilde. Pero ¿qué dice el soberbio? Pero no solamente eso, no soporta tenerlo cerca, Lo ve de lejos. ni siquiera verlo de reojo. Entonces, si Dios no está cerca de ellos, entonces ¿quién está con ellos? Santo. En profundidad toco en este libro. ¿Tienen unción? Sí, tienen unción. Y la Biblia nunca negó que los falsos profetas no tuvieran unción. ¿Han leído ustedes lo que dice la Biblia? Y harán grandes prodigios. ¿Han leído eso? Amén. ¿Y está hablando de quién? De los falsos profetas. Y harán grandes prodigios y milagros. De tal manera que Hasta los mismos cristianos. engañarán a los mismos cristianos. Por lo tanto, dijo Jesús, ya los he dicho. Si os dijeren, mira. Ok. Dice. Ok. Dice, si os dijeren, allí está en Cancún. ¿Qué dijo Jesús? No vayáis. No vayan. ¿Y han averiguado por qué dijo eso Jesús? Cuando hice la investigación para este libro, busqué en la Academia Real Española la palabra prodigios. Y cuando me llevó al sinónimo de prodigio, habla, uno de los sinónimos lo voy a traer más cerca para los jóvenes y todo. A ustedes también cuando eran niños. ¿Se acuerdan que en las escuelas antes nos llevaban personas que supuestamente magos, que nos hacían magia? Y hacían el sombrero y ¡pum! Salía un conejo. ¿Qué es lo que hacía él? Magia, prodigio. Cuando investigué eso, me di cuenta que Jesús dijo, no vayan porque allí opera espíritu de, ¿cómo se dice? Hay otra palabra, se me olvida en este momento, la tengo en el libro. Cuando, hipnotismo. De momento llegan estos allí en La Vega, los magos, e hipnotizan a la gente y la gente queda así, hipnotizada. Y una vez que están hipnotizadas, le quitan los zapatos, le quitan los relojes, le quitan la billetera y usted no se da cuenta que está hipnotizado. Cuando leí el original dice, cuando Jesús dijo la palabra prodigio, usa la palabra hipnotismo, porque allí hay espíritu de hipnotismo. Solo así puede entenderse uno como si usted, siendo verdadero pastor, va a un congreso de esto, viene engañado. Santo. ¿Por qué? Porque allí operó espíritu de hipnotismo, lo va a hipnotizar y viene completamente cambiado el pastor, negando totalmente la doctrina, negando los principios. Ahora entiende por qué Jesús dijo, no vayan, porque al llegar vas a estar expuesto a ese espíritu y te va a agarrar. A veces los judíos los consideran extremistas, pero precisamente porque ellos creen en esto de tener cuidado en ese aspecto. Eso me llevó a hacer un estudio que se llama Nunca los conocí. Esa palabra profunda, pero profunda, nunca los conocí. Cuando ese estudio, que lo grabé en DVD, después hice la investigación para el libro, le pedí información a uno de los rabinos más prominentes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien fue uno de mis maestros cuando yo era un jovencito allá en Jerusalén, en la Universidad de Jerusalén. El rabino, cuando le pregunté, rabino, voy a hacer un estudio llamado Nunca los conocí, y hay una palabra que no sale en ninguno de los expositores, ninguno de los libros que usted tiene expositores, ninguno explica por qué Jesús dijo hacedores de maldad. ¿Se acuerda del pasaje cuando él dice, cuando vienen delante de él y le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre profetizamos. ¿Negó Jesús que hicieron eso? No lo negó. Lo que quiere decir que fue cierto que hicieron milagros. Lo que quiere decir que fue cierto que echaron un demonio. Porque recuerde, es el nombre de Jesús, no es la persona. Es el nombre de Jesús y ningún demonio se resiste al nombre de Jesús. No olvide que Judas Iscariote también echó fuera demonios. Porque el nombre de Jesús siempre va a ser honrado. El nombre de Jesús. Y cuando el Señor le dice, cuando ellos dicen, Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Y Jesús no lo negó, solo le dijo, a ver, ¿se acuerdan qué le dijo? Apartaos de mí. No, hay una palabra que ustedes se comen que es Reina Valera, no Reina lo dejó, fue Sociedad Bíblica quien la quitó. La quitaron porque dice que es demasiado fuerte. Pero que en la Reina Valera antigua, 1909, ahí se aparece. Dice, apartaos de mí, hacedores, y una palabra más. ¿No? ¿Alguien lo dijo ahí? Malditos. Apartaos de mí, malditos. Amén. Hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús dijo esa palabra tan durísima? Cuando hice la investigación, el rabino me dice, la palabra que Yeshua utilizó, me dijo, fue una palabra del Talmud, el segundo libro más importante en el judaísmo. En la época de Jesús, me dijo, esa palabra era popular. La palabra hacedor de maldad, me dijo, se aplicaba al demonio de muerte. Porque la misión del demonio de muerte es llevar almas al infierno. Santo. Entonces me dijo, cualquier persona mala se identificaba como con el mismo demonio de muerte, hacedor de maldad. Santo Dios. Cuando él va a decir a ellos, nunca les conocí. ¿Sabe por qué? Porque esa multitud de evangélicos que los sigue a ellos en sus iglesias, como Dante Gebel, 10,000 personas, Joel Osteen, 25,000 personas, Tiene un Maldonado, 15,000 personas. Todititas esas almas se pudieron haber salvado, pero como ellos nunca les predicaron arrepentimiento, nunca les predicaron santidad, nunca les hablaron del infierno, y mucho menos de la venida de Cristo, solo les hablaron motivación. Tú eres el hombre, tú eres la mujer, tú eres el poderoso. Entre más dinero das, más rico vas a ser. Aleluya. Y finalmente todas esas almas tuvieron cerquitita de salvarse, pero todititas esas almas terminan yéndose al infierno. ¿Quién nos arrastró al infierno? ¿Quién nos arrastró? Falso profeta. Por ahora entiende por qué el Señor habla de ustedes, los pastores, que dicen: no procures hacerte maestro, porque tendrás mayor condenación. Aleluya. Si van a entrar al ministerio, honren el ministerio. Háganlo con dignidad, con amor y compasión. Y en ningún momento háganlo por intereses mezquinos. ¡Cristo vive! El final de esa gente, yo no los envidio. Explico aquí en el libro. Tanto Santiago como el otro hermano del Señor llamado Judas, Pedro y el hermano del Señor llamado Judas, dicen palabras durísimas. Judas dice que para estos señores como Maldonado, como
Carlos Luna, y todos los que andan con guardaespaldas y soberbio y están dando falsa doctrina, dice que la más densa oscuridad desaguarda. ¿Saben ustedes quiénes están presos en el pozo del abismo? Aquí explico que cuando se dio la rebelión en el cielo, hubieron seres angelicales que se llamaban serafines. ¿Qué quiere decir serafines? Ángeles de fuego. Eso quiere decir que la misión de esos ángeles era ministrar al Espíritu Santo. Wow. Y por haber participado en la rebelión, a ellos se les tomó como blasfemia al Espíritu Santo. Y a ellos no se les permitió ser sueltos, ni nunca van a ser sueltos. Fueron enviados a pozos de oscuridad. Gloria a Dios. Tienen que ser demonios de una malignidad sin precedentes. Imagínense lo que es ir a la cárcel donde están esos demonios. Y ese es el final que les espera a ellos. Ya no se van a arrepentir. Ellos ya no se van a arrepentir. Y le voy a decir por qué. Dios cambió, siempre me cambia el mensaje cuando entra. Santo. Aleluya. Él conoce la necesidad. Amén. Hay un congreso de pastores en Washington, D.C. Está llenísimo entre pastores y empresarios, la gente que ellos le tiran. Está llenísimo de pastores y empresarios. El predicador era el famoso apóstol y profeta de Costa Rica llamado Ronnie Chávez. Y de momento comienza ese hombre a predicar porque tienen una labia, por eso están ahí. Y está con aquel mensaje de fuego, 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 fuego. Y aquellos 2,000 personas están impactados. Cuando de momento dice, perdón, tengo que parar. Todo el mundo. Si el Espíritu Santo me está diciendo que pare, tengo que parar. Toditito los 2,000, wow. Y dice, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que aquí hay 10 personas que tienen que pasar, pero ya corriendo con un cheque de $10,000. Santo. Pero tienen que pasar ya, porque el Espíritu Santo quiere. Y dice que aquellas bancas tronaban. Aleluya. Yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a hacer eso? No. Santo, aleluya. ¿Puede hacer eso el Espíritu Santo? No. Menciona en el libro que hay 2 casos en la Biblia relacionados con el dinero al Espíritu Santo. El primer caso fue el criado de Eliseo, Giesi. El caso de Naamán, ¿recuerdan? Naamán era un tipo sirio general, el más famoso general de la guerra. Su nombre era conocido, era famosísimo. Y allí volvemos al comienzo de ganar un alma. El testimonio suyo ante su vecino, ante la gente, puede impactar. Y hay que reconocer el testimonio de esa jovencita, empleada doméstica de la casa del general Naamán. Ella vio que Naamán había visitado todos los brujos para que le quitaran su lepra. Y siempre seguía con la lepra. Y la joven dio testimonio de nuestro Dios Todopoderoso. Santo. Y le dijo, si tan solo mi Señor visitara al profeta que está en Samaria. Ella sabía porque allí estaba la palabra. Ya conoce usted la historia, los pastores, todos los que están aquí lo han predicado. Cuando Naamán sale del río Jordán sanado, su piel como niño, Naamán regresa agradecido a la casa de Eliseo.
para darle una regalía enorme, enorme. Cualquiera de los apóstoles te puede decir que Eliseo tenía tanta plata, estaba tan bendecido económicamente, que se dio el lujo de rechazar el regalo de Naamán. Pero se va a dar cuenta que no, ya se va a dar cuenta que no. De Amán, perdón. Y llega Naamán y le dice: pídeme lo que quiera, que yo te lo daré. Dijo Eliseo: no quiero nada. Vete en bendición para tu pueblo. Jehová nuestro Dios te ha sanado. El criado, porque dice un dicho, proverbio entre todos ustedes aquí, que nadie conoce mejor la condición de su casa que los que viven en su casa. Cuando el criado escuchó eso, dijo: santo Dios, y ni tenemos que comer, y mi profeta acaba de rechazar. Aleluya. Así que, pero antes de llegar a eso, el que me diga que ustedes aquí, el pastor lo va a invitar a comer donde usted quiera, el pastor Henry. ¿Por qué por qué Eliseo se niega a recibir las dádivas de Naamán? A ver, dígame alguno, quiero que todos piensen. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo rechaza? Porque Dios no se compra. Porque la gracia de Dios no se vende. Que el milagro lo hizo Dios. Ok, ahora vamos aquí. Naamán era un hombre famoso y rico. ¿Qué quiere decir? Que estaba acostumbrado que con su dinero él compraba lo que a él le daba la gana, a todos. Si Eliseo aceptaba el donativo de él, Naamán se iba a regresar a Siria confiando que su dinero había comprado el milagro. El mensaje de Eliseo es que ni tu oro ni tu plata, sino la misericordia de Dios. Era el mensaje que quería darle Eliseo a Naamán, que no había sido ni su oro ni su plata. ¿Cuántos miles los brujos y las brujas le habían quitado a Naamán? Y si Eliseo hubiera hecho lo mismo, él se hubiera ido como cualquiera de los brujos. Pero Eliseo no lo acepta. Cuando va de camino de regreso, Naamán, el criado se va detrás de la casa y sale corriendo y se va adelante y le dice: Señor, mi general, perdone que mi profeta le dio vergüenza pedirle, pero si no tenemos ni comida. Santo. Y dice que Naamán le dio 14 mulas cargadas entre oro, plata y comida. Cuando regresa aquí, sí, lo llama el profeta y le dice: ven acá. Y lo queda viendo en la cara y le dice: ¿por qué hiciste esto? Ahora, mire lo que le dice Eliseo: ahora la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tus hijos y los hijos de tus hijos. ¡Santo! Mire qué tremenda maldición. ¡Santo, aleluya! El segundo caso está en Samaria. Un hombre influyente se había convertido y era la noticia de todo el pueblito, porque era un pueblito. Como hasta hoy en día sigue siendo un pueblito, Samaria. Así que recuerde que en pueblo pequeño, dice el dicho, nosotros
aquí en Latinoamérica, de los mexicanos también. Infierno grande. ¿Por qué? Porque todo se sabe. Así que cuando aquel hombre se había convertido, era el brujo del pueblo, era el curandero del pueblo. Y cuando ese curandero se convirtió, era la noticia de todo el pueblo ahí. Y todo el mundo iba a la iglesia nueva de los entonces no se conocía como cristianos, sino los seguidores del nuevo camino. Todos iban a la nueva iglesia de los seguidores del nuevo camino. Y un día, dos de los grandotes del Señor visitaron la iglesia. ¿Quiénes eran? ¿Quién? Pedro y Juan. Visitaron la iglesia de Samaria, los dos grandotes apóstoles. Y dice la Biblia que cuando Pedro y Juan comenzaron a ministrar y extendían sus manos, el Espíritu Santo comenzó a derramarse cuando ponían sus manos sobre las almas. Y dice que allí estaba Simón el mago. Y cuando Simón vio que con la imposición de la mano recibían el Espíritu Santo, él dijo: wow, si yo llego a adquirir ese poder, tendría todo este pueblo de rodillas ante mí. Voy a ganar mucha money. Así que Simón Cristo vive. fue y se metió hasta llegar a donde Pedro y Juan y le dijo, ofreció una buena suma de dinero a cambio de obtener el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la divina respuesta de Pedro? A ver si me ayudan. ¿Cuál fue la respuesta? Perece tú y tu dinero. No le dijo pereces tú. No. Muere. Eso es parte de la convención. Quiero que ustedes piensen que pueden hacer. Ahí está. Tu dinero. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba, Simón ya estaba condenado. Mira lo que le dice: tu dinero perezca contigo. Él ya estaba condenado. Estaba muerto. Y luego le dice: y suplícale a Dios por si quizás. ¿Sabe por qué? Toda blasfemia se le es perdonado a los seres humanos, mas la blasfemia al Espíritu Santo. Y eso se considera blasfemia al Espíritu Santo. Lo que hizo Ronnie Chávez ante esa multitud que paró utilizando al Espíritu Santo. Santo. Eso se llama blasfemia al Espíritu Santo. Aleluya. Eso quiere decir que están condenados en vida. No se van a arrepentir. Ellos van a morir así. Y el destino final de ellos es el pozo del abismo. Y quiera Dios. Por eso digo, en este libro digo un proverbio: prefiero pan con amor que gallina con dolor. Santo. Aleluya. Como dijo Salomón: no me dé riqueza para que no me olvide de ti, ni pobreza para que no blasfeme de ti. Dame lo que yo necesito cada día. El pan nuestro de cada día. Tenemos que tener muchísimo cuidado de ser ministros de integridad. ¿Existe el poder de Dios? Por supuesto que sí. ¿Existen los milagros? Siguen existiendo los milagros, porque Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Tenemos siervos de Dios
Dios tenemos evangelistas que son tremendamente usados por el Espíritu Santo y no necesitan manipular ni engañar a la gente. Tenemos testimonios en las iglesias de ustedes, múltiples de testimonios en las iglesias de ustedes, de hermanos que han sido sanados de cáncer, de hermanos que han recibido milagros extraordinarios, como el testimonio que le conté del mexicano el primer día, ¿recuerda? Ese es un milagro, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Pero no manipule, no utilice al Señor para manipularlo, porque uno de los mandamientos del Señor dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y es uno de ellos. No utilicemos, no manipulemos. Como ministros sirvamos al Señor con honor, con orgullo, con respeto. ¡Santo! ¿Sabía usted que en el judaísmo secular, porque seamos realistas, el judaísmo secular todavía no cree en Jesús? Y si usted habla con estos judíos de negrito, que se visten de negrito con colochitos, le va a dar escalofrío cuando ellos hablan en contra de Jesús. Ellos blasfeman de Jesús. De manera que nosotros tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Hay dos personas que los judíos seculares no soportan. Increíble, eso cuando yo vivía allá entre el barrio ultraortodoxo. A Jesús e increíblemente a Pablo. Y una vez yo le pregunté a uno de los rabinos: a ver, rabino, ¿pero por qué traen tu coraje de ustedes contra Pablo? Y me dijo el rabino: ¿cómo no vamos a tener coraje? Me dijo, dígamelo. Era uno de los 70, era uno de nuestros príncipes, era uno de los grandotototes nuestros, y por culpa de Pablo, dijo, el cristianismo después de Jesús se volvió famosísimo, el cristianismo, por culpa de Pablo. Ellos dicen que primero Jesús y después Pablo, dicen ellos. Sin Pablo el evangelio no se hubiera extendido una forma en que se extendió. Y es cierto, recuerden que Pablo es el apóstol de los gentiles. 14 de los 27 libros de la Biblia fueron escritos por Pablo. Cristo vive. La doctrina que tenemos en su totalidad, la iglesia evangélica a nivel mundial, en su totalidad es paulina. 2000 años después, Pablo sigue siendo impacto. ¡Santo! ¿Y saben ustedes quién era Pablo? Un hombre que nació en cuna de oro. Con todo respeto, pero lo decía ayer, esto es profundo, les gusta muchísimo a los jóvenes, pero deben de leerlo los pastores. Aquí explico que hay dos hombres súper intelectuales en la Biblia, y fueron los dos hombres que más impactaron en la Biblia. Moisés, quien fue criado como todo un príncipe, con todo el conocimiento de las matemáticas egipcias, el conocimiento de la astronomía egipcia, hablaba varios idiomas. ¿Y quién es Moisés? El escritor de lo más codiciado del Antiguo Testamento. Las leyes civiles que se practican en todo el mundo vienen en base a la ley de Moisés. ¿Y saben ustedes quién era Moisés? Un hombre que fue criado y vivió toda su vida como príncipe. Y una vez su propio hermanito y su hermana Miriam lo criticaron porque se había casado con una negrita. ¿Cómo es el racismo? Hasta en aquel entonces ya existía el racismo. Y entonces, cuando estaban criticando a su propio hermano, el Señor llama, recuerden ustedes, al centro de reunión, al tabernáculo,
Moisés y a Miriam. Perdón, a Aarón y a Miriam. Y miren lo que le dice el Señor a Aarón y a Miriam. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Y miren lo que le dijo. Porque esto se usa, esto Magnato usa la palabra ungido contra mi ungido para decir a la gente: no se te va a tocarme. Pero recuerde que ellos son intocables. Si usted no tiene dinero, no se puede acercar a ellos. Tanto guardaespaldas. Pero miren lo que dijo Jehová de Moisés. ¿Por qué no tuviste temor de hablar? Si quiere llamarle su ungido. Y mire la siguiente palabra. ¿No ves que no hay otro hombre más humilde en toda la tierra como mi Moisés? Santo. ¿Qué palabra utilizó? Humilde. No hay otro hombre más humilde en toda la tierra. ¿Cuál fue el secreto que le hablé del tercer secreto que hablé en este momento? Al comienzo, ¿cuál fue? Dice el hermano del Señor: Dios da gracia. Si usted es un ministro, un siervo de Dios, humilde. Ahí dijimos que humildad no es andar con zapatos rotos y andar. No, eso no. Está hablando de que tenga el acceso, que la gente pueda acercarse a usted, que usted pueda hablar de corazón a corazón con la gente. No quiere decir que no tiene derecho, si Dios lo bendice, a tener un bonito carro, no. Puede tener todo eso. Aleluya. Ustedes saben que yo hice mi servicio social con Naciones Unidas, porque todos mis estudios fue financiado por Naciones Unidas. Yo lo comparto con algunos de mis amigos. A mí me tocó andar en las giras de las Naciones Unidas con grandotototototototote millonarios. Y es interesante, porque estos millonarios se sentaban allá en África junto conmigo en el piso. Sentados en el piso comiendo. Multimillonario. Usted puede ser multimillonario y puede ser humilde. Y puede ser eminentemente pobre y soberbio. Son dos cosas, entiendan. Dios da gracia al humilde, pero no soporta el soberbio. Pablo era el segundo personaje. Nació en familia rica, de dinero. Nació niño, como dicen todo Latinoamérica, en cuna de oro. Nació en cuna de oro. Su papá era diplomático. Llegó a ser embajador de Israel en Italia en aquel entonces, en Italia. Miren los secretos de Dios. Por eso la Biblia dice que desde el vientre fuiste escogido. Nada nos ha pasado por accidente. Todo está dentro del plan de Dios. Nada es accidental. ¿Saben cuáles son los años que todititos los que están aquí nunca olvidamos? A ver, ¿cuáles son los años que nunca olvidamos? La infancia. Esos niños que andan jugando allí, con tierra, con todo allí. Amén, aleluya. Esos son los años que usted nunca olvidará. Y Pablo era un niño cuando su papá era el embajador, señor embajador, en Italia. En Italia es un país gentil. Hace que todititititito los amiguitos de Pablo que jugaban en el barrio eran gentiles. Esos son los amiguitos niños son los que usted nunca olvida. Ahora entiende por qué Dios escoge a Pablo como el apóstol. ¿Por qué cree que lo escoge el Señor a Pablo como el apóstol gentil? Porque nadie iba a tener más amor por los gentiles que Pablo, porque se había criado en la niñez con los niños gentiles. Todo lo diferente a Pedro. Pedro era judío y se crió con los judíos. Un judío no toca a un gentil porque se contamina. Gloria a Dios. Recuerde que Pablo tuvo que reprender a Pedro muchos años después.
Porque cuando llegaban los judíos, Pedro se apartaba de los gentiles. ¿No? Ahora, Pablo era ese niño que creció rico. Llegó a ser uno de los príncipes de Israel. Y se convierte a Jesús. Pero ese hombre, que podía hacer alarde de los que decían que eran apóstoles, que habían visto al Señor, y comienza a sacar su lista. ¿Y acaso yo? Y comienza a sacar su lista. ¿Son ellos apóstoles? Yo también. ¿Son ellos judíos? Yo también. Y de la tribu de Benjamín. ¿Son ellos religiosos? Yo del grupo de los 70. Sin embargo, digo, todo eso lo pongo abajo para que Cristo esté por encima de mí. ¿Y dónde murió Pablo? En un castillo, una mansión como la que tiene Carlos Luna, o esa casa que sacó CNN hace unos años de Guillermo Maldonado, casa de $7 millones. Así murió Pablo, en una casa de ricos y famosos. ¿Dónde murió Pablo? En la cárcel. En una cárcel. Sus últimos años fue un reo. Un reo que Dios le dio la gracia. Dice la historia, dicen que como a él le dieron casa por cárcel, cada día le tenían que poner un soldado, en aquel entonces, con un grillo, aquí amarrado. Dicen los historiadores que todos los días tenían que cambiarle al soldado, porque soldado que le ponían, soldado que se convertía. Era un ganador de alma. Era un ganador de alma. Y la historia dice que se ganó uno de los grandototototototes de la cárcel, que fue el que le dio el privilegio de cárcel por cárcel. O sea que no murió en la opulencia, en la riqueza. Murió en la sencillez, en una cárcel. Aunque murió con honor, porque allí en la cárcel él dio testimonio. ¿Qué quiere decir? El poder de Dios no está en la soberbia. El poder de Dios no está en su montononones de guardaespaldas. El poder de Dios no está en que usted mire a los hermanos así como, o dependiendo quién viene, a sí mismo. Qué miserio cuestionamiento contra los que se dicen profetas. No estoy en contra si alguien tiene el don de profeta, no estoy en contra. Lo que estoy en contra es que no utilice el don del Señor para el Señor, sino que lo use como adivinación. En mi cuestionamiento de muchos que dicen que ser profeta es que siempre que van a las iglesias, extrañamente solo le profetizan a los hermanos que tienen money, a los hermanos que tienen dinero, y a los hermanos pobrecitos nunca hay profecía para ellos. Dios no hace excepción de personas. Como ministro, como evangélico, ustedes, por favor, no hagan acepción de personas. ¡Santo! Que todos los hermanos tengan acceso al consejo, a un abrazo. Una vez, la primera vez es mi experiencia, y lo hago con respeto porque lo aprecio a él. Lo aprecio y para mí es el cantante más ícono que todavía queda. Su nombre es Oscar Medina. Tremendo hombre de Dios. Digo, ¿sabe por qué? Porque hay que estar en los zapatos. Oscar Medina es sobreviviente de 4 cánceres. Uno de ellos mortal.
Solo hay que estar en los zapatos de alguien que ha sobrevivido 4 cánceres para saber. Por eso mi aprecio, mi respeto para Oscar Medina. Y la primera vez que tuvimos un evento fue que venimos juntos aquí en México. Ya habíamos estado allá, venimos juntos aquí a México y fue aquí en Tuxtla Gutiérrez. Fue un lugar grandísimo. Estaba llenísimo aquel lugar. Y de momento, usted sabe cómo son los niños, todos los niños querían tomarse fotos. Y la primera noche Oscar no se dejó tomar fotos. Cuando fuimos al hotel le dije: Oscar, ¿sabe lo que significa para esos niños, para esos hermanos, tomarse una foto contigo? Esos niños van a crecer y van a recordar esas canciones y van a decir: yo me tomé una foto con este hombre de Dios. Santo. Pero si tú rechazas tomarte una foto con ellos, lo que van a recordar es a un hombre soberbio, a un hombre inaccesible, a un hombre que habla de Dios pero que al mismo tiempo niega a ese Dios. Cuando le dije eso a Oscar, le dijo Antonio, después así él es de sencillo, me dijo: Antonio, mi roce con todos estos cantantes famosos me dañó. Recuerda que esos otros no se dejan tocar de nadie. Y ahí él se conmovió y me dijo: ¿sabes qué, Colaine? Me dijo: desde mañana me tomaré fotos con toda la gente. Santo. Y al siguiente día yo me reía a la par de él, allí con los niños, porque bajó conmigo de la tarima y ahí estaba Oscar y los niños felices y los hermanos tomándose fotos con Oscar Medina. Eso es lo que Dios quiere de ti, que seas accesible, que la gente se acerque a ti, que reflejes el amor de Cristo, Jesús. Para mí el más grande personaje que impacta en mi vida y debe de impactar en su vida es la imagen de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes quién era Jesús? ¿Saben ustedes quién era Jesús hace 2000 años? ¿Saben ustedes quién era? Dice la Biblia que los demonios pegaban gritos cuando lo miraban. Y los demonios decían: Jesús, hijo de David, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Santo. ¿Sabe quién es Jesús? Pablo dijo: el que no escatimó ser Dios mismo, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose mortal, humano. Por eso los ángeles no podían dar crédito cuando miraban desde el cielo a Jesús, no podían dar crédito. Y un día Jesús decide pasar por Jericó. Y viene en Jericó, en esa callecita angostita, 500 personas. Rápidamente, era para en aquella callecita, era para estar apretados todos. Aleluya. Y allí, junto al camino, estaba una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Ustedes no entienden en el judaísmo esta palabra. En aquel entonces, en el judaísmo, una mujer que padecía de flujo de sangre no podía asistir a la sinagoga. No solamente eso, no podía saludar de mano a un rabino, a un sacerdote. Esta mujer tenía 12 años. ¿Qué quiere decir? Que por 12 años se le había negado entrar a una sinagoga porque era considerada una mujer impura. Por 12 años ella no podía tocar a un rabino. Por 12 años ella era despreciada. Así que tenía que vivir en la calle pidiendo limosna. De momento, ese día, viene el rabino de Galilea. Iba pasando por allí. Cuando la mujer de flujo de sangre
escuchó, por supuesto, recuerde, en aquel entonces no existía Facebook ni nada de eso, pero las historias corrían de boca en boca. Así que ya se regaba testimonio en toda la nación. El maestro de Galilea, el que sanó a los endemoniados, el que hacía hablar a los sordomudos, el que caminaba sobre las aguas, el que reprendía las tempestades. Así que cuando pasaba en un pueblo, ese pueblo se acortaba y se lanzaba toda la calle para ver a ese rabino. Así que Jericó se lanzó por la calle para ver el paso del gran rabino de Galilea. Y cuando va pasando, dice esta mujer de flujo de sangre: si yo me acerco al rabino. Usted ha visto el manto que se usa para orar, y en ese manto hay unas sisas que se llaman, son 8 hilitos colgados, se llaman las sisas. Esas sisas representan al Mesías. 8 significa salvación y Mesías. La viuda dijo, la mujer de flujo de sangre dijo: si yo me acerco al rabino y toco sus sisas, el manto, y eres el verdadero Mesías, entonces yo voy a sanar. Qué lindo. Y se va. Viene la mujer judía y se va y se mete entre la gente. Y cuando va detrás, toca el manto de Jesús. Cuando lo toca, bajó algo caliente sobre ella y fue sanada. ¡Cristo vive! Jesús se detiene y dice: ¿quién me tocó? Y ahí me vino todo el grupo, los 500, los cuantos habían ahí, todos mirándose. Recuerde que en el judaísmo decía que una mujer impura no podía tocar a un rabino. Si lo tocaba siendo impura, tenía que morir apedreado. Así, imagínense aquella pobre mujer estaba temblando. ¿Quién me tocó? Quiero que me corrijan ustedes, los pastores. Y salta Pedro y le dijo: perdón, Señor, perdón, Señor, es que nuestros guardaespaldas se durmieron. Así le dijo el Señor. ¿Estás seguro? Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Guillermo Maldonado o Carlos Luna? A ver, ¿qué fue lo que dijo Pedro? A ver, dígame, a ver si se acuerda. Señor, ¿cómo preguntas esto? ¿No ves que todo el mundo te toca? Óigalo, todo el mundo toca al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Cristo vive! Por eso Pablo dice que se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que aquí está el secreto. La humillación. Pónganse de pie. Aquí era. Aleluya. Porque en la noche lo tenemos también. Pónganse de pie. Cristo vive. Santo. A ver, pastores, porque esta era conferencia para los pastores líderes. A ver, pastores, levanten la mano todos los pastores, ministros, evangelistas, músicos, ministros, todo. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles fueron los 3 secretos que dijo este misionero que ya está con el Señor? El primero, ¿cuál fue? Ganador de almas. Ganador de almas. Hay una canción preciosísima que, es más, voy a ver si tengo ahí eso, y mientras los músicos van a cantar un canto, se la voy a buscar, porque vamos a ministrar a los pastores, porque yo quiero ministrar a los pastores esta mañana. Santo. Y voy a buscar esa canción rápidamente.
La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál era? Que el temor de Yahweh nunca se te quite de tu corazón. ¿Sí? Que nunca se te quite de tu corazón. Y el tercero, sí. Mientras voy a encontrar la canción, busco la conexión para usarlo. Los músicos piden una de adoración. Mientras todos están en el espíritu de adoración, pastor. Mientras voy a buscarlo rápidamente a ver si tengo la conexión. Aleluya.